Hola. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar aquí. Vengo a presentar un poco, como comentabas, y bueno, cuando nos presentaron además el tema, nos dijeron el tema un poco de crossover, en el que más o menos podríamos realizar la presentación de los trabajos que hacemos o de la manera en que nosotros enfocamos el día a día del trabajo en la oficina. La verdad que nos pareció estupendo porque crossover además es en realidad estos cruces o referencias cruzadas es algo que siempre atraviesa mucho todo el trabajo que hacemos en el día a día de la oficina. Bueno, esto es una imagen de la oficina, hablando en nombre de la Oficina de Innovación Política, una oficina ahora que tiene ahora dos pilares, en Nueva York y en Madrid, y desde la que bueno, trabajamos sobre todo en arquitectura. Nos interesa mucho, además, explorar desde las cosas que hacemos, explorar el rol realmente que la arquitectura juega en la construcción de las sociedades, ¿no? Dijéramos, en el desarrollo del día a día. De hecho, una de nuestras bases de trabajo siempre es trabajar sobre las políticas del día a día, sobre las políticas del ordinario, de lo que nos pasa a todos en todo momento de nuestros días. Y es un poco desde ahí, desde esta perspectiva, desde donde trabajamos en arquitectura. En referencia a esta idea del crossover y de estos cruces, voy a empezar con un proyecto que yo creo que puede explicar muy bien esta idea de los cruces y de cómo incorporamos el día a día para explorar el papel que la arquitectura juega en la construcción de las sociedades, a través de un proyecto que realizamos en el pabellón de Mies van der Rohe, el pabellón de Alemania, de la exposición de Barcelona del 29. Es una obra de referencia de arquitectura del movimiento moderno en la que nosotros fuimos invitados a realizar una instalación allí. Y digo cruce porque lo que nos interesaba era un poco ver todas las cuestiones que afectan al día a día, cómo se transmiten o cuáles son las cuestiones del día a día que hacen que sea posible que mantengamos esa imagen tan potente o tan como si dijéramos, tan importante de lo que supone el pabellón para la arquitectura moderna. Y esto lo hicimos un poco cruzando eso, la base del día a día del pabellón con esa imagen, que era la imagen que podíamos ver, ¿no? La imagen que todos podemos tener del pabellón, de esa imagen casi congelada del momento de inauguración del pabellón en 1929. Esto es muy importante porque este pabellón fue reconstruido, en realidad fue derruido después de la exposición, fue reconstruido en los años 80 y se le construyó un sótano, que mucha gente no lo sabe realmente. Y lo que nos interesaba era explorar ese sótano y cómo ese sótano ayuda a las cuestiones que pasan en el día a día de ese sótano ayuda a performar esa imagen que es la que todos tenemos del pabellón como un elemento arquetípico, como si dijéramos, del movimiento moderno. Entonces lo que hicimos fue un poco subir a la superficie todas esas partes del sótano que hacen posible, como digo, restituir esta imagen, ¿no? Todos los elementos, entrevistamos también a todos los agentes que intervenían en el pabellón y todos los que ayudaban en su día a día a conservar, como digo, esa imagen casi estática y congelada. Aquí vemos, por ejemplo, los fragmentos de los mármoles, las cortinas. Estos ya sí que son imágenes del sótano donde quedan almacenados todas esas cosas que hacen que sea posible restituir. Este cruce o esta mezcla entre estas cuestiones, como que si dijéramos prácticas del día a día, nos parecen que son, bueno, entre estas cosas cotidianas o del día a día con esas imágenes, esas grandes narrativas potentes, lo que nos interesa explorar y porque nos parece que todo es el caldo de cultivo en realidad o el campo en el que debe trabajar realmente la arquitectura, no desdeñando unas cosas por encima de otras, no favoreciendo, por ejemplo, esos grandes discursos en detrimento de las cosas cotidianas o de las políticas del día a día, porque pensamos que ahí, en ese cruce, es donde precisamente está la arquitectura, ¿no? Esta es más imagen del sótano.
Algo parecido también hicimos, esta idea también de trabajar con el día a día, lo hicimos en la investigación que hicimos y que presentamos para, en Seis Audit, era la investigación que presentamos en la Bienal de Venecia de este año, sobre Milano Due. Lo que vemos aquí es Milano Due, es una ciudad que fue creada por Berlusconi, y que presentamos en forma de instalación y de investigación que, bueno, que afortunadamente, bueno, con la que hemos obtenido el León de Plata en la Bienal de Venecia de este año. Todavía está abierta, yo creo, o sea, todavía tenéis tiempo de ir, creo que está este mes abierto la Bienal, así que hasta finales de noviembre estará ahí. Lo que hacíamos en este caso era también investigar un urbanismo que generalmente no ha sido muy considerado por, como si dijéramos, los grandes discursos de la arquitectura. Milano Due era así como fue presentada en su momento, la città dei número uno, y patrocinada por Berlusconi. O promovida por Berlusconi. Nos parece muy interesante porque es un caso de un urbanismo transmediático que ya desde su propia fundación, o sea, desde el propio momento en el que se crea, lo que ya queda muy claro que es un urbanismo transmedia, en el que la televisión y sobre todo la aparición de las cadenas de televisión privadas genera ahí el propio urbanismo, es decir, que no se puede separar una cosa de la otra, no se pueden separar la creación de las televisiones privadas del grupo de Mediaset, en este caso por Berlusconi, de todo el urbanismo que está generado en torno a ello. Bueno, en parte porque, bueno, esta sería una de las casas de Milano Due, y toda la vegetación, una vegetación exuberante. En su momento fue un barrio, además, muy elitista para agrupar allí a una élite de gente que iba a estar en torno a las figuras, por ejemplo, estrellas televisivas de Mediaset y todo eso. Pero todo eso, o sea, lo importante de todo eso es que en su centro, en el epicentro de Milano Due, estaba los estudios de Mediaset. Entonces compartían en cierta manera ese urbanismo, ya era un urbanismo transmedia desde el primer momento en que Mediaset estaba ya instalado formaba parte, como si dijéramos, de la creación del propio barrio. Lo interesante, estudiamos también la manera en que las domesticidades o el día a día de las domesticidades se relaciona con las televisiones privadas. Y esto es una idea muy importante porque en realidad para nosotros, para trabajar, de hecho, desde la arquitectura, porque en realidad es muy interesante ver cómo realmente las televisiones han estructurado sociedades, sobre todo las televisiones, cuando las televisiones públicas, las primeras cadenas públicas, en realidad estructuraban en cierta manera la sociedad, ¿no? Indicándonos pues, cuándo nos teníamos que ir a dormir, con esos programas de televisión que decían cuándo teníamos que comer, cuándo tenemos que ver las noticias. El nacimiento realmente de las cadenas privadas lo que permite es abrir un poco ese campo y seleccionar, en vez de estructurar la sociedad, en realidad seleccionar algunos usuarios típicos orientados evidentemente a consumo, o sea, tampoco estamos idealizando esta sociedad, sino simplemente describiéndola, pero lo que permitía es eso, abrir un abanico nuevo de posibilidades de interacción entre la televisión y el día a día. Es muy interesante este momento, y sobre todo con el de Milano Due, porque es en el momento, si recordáis con las televisiones privadas cuando aparecen, es en el momento en que, por ejemplo, empiezan a aparecer en televisión, ver réplicas de los salones de casa, esos talk shows en los que la gente está sentada y hablando, en cierta manera, lo que vemos en la televisión es como un espejo del propio salón de tu casa. Ya no es alguien que te habla desde detrás de un mostrador, ya no es alguien que te dirige, sino es alguien que en cierta manera empatiza contigo de otro modo, ¿no? Entonces, esa réplica o esa interacción con el día a día cotidiano, con las domesticidades, es lo que nos parece interesante y que realmente en Milano Due, en esta ciudad de Berlusconi, se hacía muy, muy claro. También porque todo el urbanismo y lo que nos interesaba en términos, por ejemplo, arquitectónicos o en términos, como si dijéramos, espaciales o de la parte material de la arquitectura era muy interesante porque en realidad era un urbanismo que estaba casi pensado para que el intercambio fuera a través de la propia televisión, al principio de una televisión local, luego ya de las televisiones privadas, de manera... se ha apagado. Así ya. De manera que, en cierta manera, toda esa exuberancia de vegetación que había entre los edificios hacía que ponía en evidencia que para ver a tu vecino no tenías que salir a la calle, sino tenías que encender el televisor. Entonces, realmente ahí se veía muy clara esa interacción la interacción o dijéramos, el estatus transmedia de ese urbanismo, que si lo pensamos, en realidad, podríamos usar ese mismo sistema descriptivo, lo podríamos usar para todos nuestros urbanismos del día a día. Luego veremos más ejemplos. Nos interesa, como decía, esa dimensión política del día a día y de la domesticidad,
Y fijarnos también desde la arquitectura en cosas que generalmente han sido como denostadas o como no parte de la arquitectura, ¿no? Como la decoración interior o realidades a las que no se les ha prestado, por ejemplo, demasiada atención, como por ejemplo los pisos compartidos y la decoración o el papel que la decoración juega dentro de, de estos espacios, ¿no? Y nos interesa porque lo que creemos firmemente es que las domesticidades en realidad no son algo desvinculado de lo político, desvinculado de las esferas públicas, sino todo lo contrario, que coexisten e interaccionan entre ellas, ¿no? Lo que hicimos en este caso es una parte de una investigación que se llama Free from Home, que también presentamos en la Bienal de Venecia hace unos años, y en el que en el que trabajábamos sobre la dimensión política de la decoración, o sea, si era posible hacer a través de la decoración, hacer visible esa dimensión política. Y lo hicimos con un estudio, por ejemplo, de una casa compartida, en el que restituimos la casa arquitectónicamente, pero no solo sus paredes, no solo los objetos, la decoración, sino también, bueno, perdón, la diapositiva igual se ve un poco clara, sino también todas las conexiones que desde el interior doméstico te conectan con, ¿no? con la sociedad, como si dijéramos. Es evidente, por ejemplo, que cuando abres un grifo te estás conectando con un paisaje, ¿no? De una serie de recursos, cuando enciendes también la luz eléctrica, pero también de una manera como mucho más mundana, podríamos decir, con las conversaciones que se tienen, las iconografías que se usan en casa, que remiten a otras cosas. Ahora con las redes sociales, otras realidades que, ¿no? que hacen imposible pensar los interiores como algo desvinculado de lo, ¿no? Primero de lo político y después de una esfera pública, ¿no? de un contexto más general. Y eso es un poco bueno, lo que restituimos en la instalación. Bueno, esta es una imagen en la que precisamente a través de la instalación se hacían visibles estas conexiones. Realidades las de las casas domésticas que decimos que nos parecen muy importantes y muy interesantes estudiar porque nos permiten enfocar el diseño y sobre todo nos permiten el diseño arquitectónico de otra manera o con otros inputs o con otras o nutrir ese diseño con otras realidades que nos parecen que es importante tener en cuenta y valorar, como por ejemplo en el caso de una realidad de un piso compartido, como una distribución igualitaria de los trabajos igual es más importante que el pensar en la eficiencia de un diseño así, o pensar en realidades como de una casa compartida como diferentes orígenes es mucho mejor que una identidad muy clara, ¿no? Y una identidad como si dijéramos monolítica pensando en el diseño, o como la redundancia también puede ser algo mejor y mucho más deseado que, ¿no? que la optimización que muchas veces se ha buscado en el diseño, ¿no? En el caso este nos gusta mucho por este tendedero, por ejemplo, que en un piso compartido puede aparecer en diferentes sitios, o se puede poner, ¿no? de esta manera. O sea, son cosas de diseño que realmente a los que muchas veces el diseño no le presta atención y nos parece que desde la arquitectura es necesario reivindicar. Bueno, como las diferencias, en el caso de un piso compartido, puede ser una fuente del confort, precisamente, ¿no? Todas estas investigaciones también las tradujimos en un prototipo que hicimos, en un proyecto que era The Rolling House for the Rolling Society, en el que estudiamos un poco esas realidades de las viviendas compartidas para hacer un prototipo y para, desde el arquitecto, como decía al principio, ver cómo desde la arquitectura podemos trabajar con esa realidad, ¿no? Y podemos trabajar para hacer visibles esas conexiones o para dar garantías en cierta manera a esa representación de la diversidad, de los múltiples orígenes, ¿no? de la redundancia en lugar de la eficiencia o cosas así. Y para ello, bueno, presentamos un prototipo eso, de casa compartida, dado que las casas compartidas en realidad son una realidad muy vigente que ahora en nuestras sociedades. Y que creemos que hay que estudiarla como tal y con la entidad que corresponde, no como un paso previo a otra cosa, sino como realidades que existen y de las que se puede sacar mucha información y muchos aspectos como deseables de cara a enfocar el diseño, ¿no? También creando pues un poco diseños arquitectónicos o lo que llamamos dispositivos arquitectónicos en cierta manera que favorecieran como esos encuentros, favorecieran todas estas cuestiones de la visibilidad del reparto de los trabajos o cosas así. Bueno, luego esto lo integramos también, el proyecto tenía más partes, lo paso así muy rápido para poder hacer un poco un barrido más amplio, pero aparte del prototipo, desarrollamos también un sistema que luego se podía, ¿no? colocar en diferentes sitios. Precisamente, como decía, esto refuerza un poco la idea de sobre la que trabajamos, sobre la que los interiores domésticos no están desvinculados de lo político, no tienen por qué estar. Frente a eslóganes, IKEA Disobedience, que era uno de los trabajos por el que, bueno, porque no sabían que nos mencionaron cuando nos contactaron. En IKEA Disobedience, frente
precisamente frente a los eslóganes que IKEA ofrece, o las imágenes de IKEA que ofrece de la domesticidad, esos eslóganes de que, vamos, que seguramente estáis familiarizados con ellos, de, bueno, en este caso, abajo los tacones, bienvenido a la República Independiente de tu casa, tu reino, esos eslóganes que hacen que parezca que tu casa, o que la casa es un territorio en el que desvincularse del resto de la sociedad, en el que quedarte apartado y en el que tú, en cierta manera, pones tus reglas, ¿no? Es un lugar autónomo del resto de la sociedad. Frente a esos eslóganes que también pensamos que banalizan un poco esta dimensión política, ¿no? De hecho mezclan tu casa, tu reino, república, les da igual, o sea, es como el sitio autónomo donde tú te desvinculas de lo político. Pensamos que eso puede ser, en cierta manera, desde la arquitectura puede ser por lo menos discutido. Aquí lo que vemos es cuando se abre en 1934, cuando se abre la primera tienda IKEA en Japón, en su proceso de expansión que había comenzado como en los años 70, y es muy interesante porque en torno a ese año se generan muchos discursos en torno a la domesticidad que hacen precisamente, que refuerzan esta idea de lo doméstico como algo desvinculado del resto de la sociedad. Y pongo más ejemplos. La Casa de la Pradera justo sale, en el episodio piloto sale en 1974, en el que, bueno, no sé si conocéis la trama, pero la familia Ingalls, con su Casa de la Pradera, en el que da la idea precisamente de que lo doméstico, de que las cuestiones domésticas es algo que se queda dentro de casa, en el que la transmisión del conocimiento, como si dijéramos, se transmite de generación en generación y de puertas para adentro, ¿no? Que no necesita como el contacto de la sociedad. De hecho, vemos casi en este, voy a usar el puntero, en este eje central, ¿no? Como la madre, la hija, la muñeca, todas vestidas casi igual, con el mismo vestido, ¿no? Como es una cosa como el espejo de otro. Y cómo incluso las cuestiones, como si dijéramos, sociales, o las implicaciones sociales, se transmiten eso de generación en generación, pero dentro de la casa, ¿no? Configurando de este modo una idea de que la vivienda, lo doméstico, es algo desvinculado del resto. 1974 también es el año en que se lanza Heidi, que en este caso su casa, la niña de las montañas, su casa es la montaña, que bueno, todos más o menos sabéis la historia, ¿no? Se va a vivir con el abuelo, un poco gruñón. Lo interesante en este caso, su definición de casa es un poco más amplia, son las montañas, ya no solo es la cabaña, pero sí que hay una cosa muy interesante de cara a esta relación con la sociedad, y yo creo que se expresa mejor en esta imagen, que es como para Heidi, el abuelo, y para Niebla, lo importante la manera en que ellos miran la ciudad es algo que está a lo lejos. La ciudad es algo como que no les afecta. Todas las cuestiones se dirimen en cierta manera en su ámbito de trabajo, o sea, en su ámbito de vida más cercano, que en este caso pues su casa son las montañas, pero la ciudad es algo que miran desde la lontananza, ¿no? Que de cierta manera solo les afecta cuando se acercan a ella, ¿no? Cuando van allí. Lo que creemos nosotros, precisamente desde todo el pensamiento arquitectónico con el que trabajamos, es que esto evidentemente puede ser refutado porque creemos que los interiores tienen una vinculación política y es necesario hacerlo visible, o que nos parece interesante, nos parece más interesante hacerlo visible. Sobre todo por refutar esos eslóganes también de IKEA que desvinculan lo doméstico con lo político, porque creemos, bueno, porque no todos somos rubios, porque no todos somos altos, no todos producimos niños, y porque no todos vivimos en cierta manera ese modelo familiar de cierta manera que imponen los eslóganes de IKEA, ¿no? Es por eso que realizamos IKEA Disobedience, que en realidad IKEA Disobedience era una performance arquitectónica, fue la primera situación arquitectónica que adquirida por el MoMA, lo cual bueno, nos dio mucha ilusión, estuvo expuesta allí todo. Ha tenido dos experiencias, una en Madrid, la otra se desarrolló en el PS1 en Nueva York. Aquí vemos los Disobedience de Madrid, y en el que en la performance arquitectónica esta lo que hacíamos era exponer domesticidad, o sea, a través de una investigación de casos de estudio, ver cómo gente usaba sus domesticidades precisamente para conectarse de muy diversas maneras con lo político, ¿no? O ver cómo sus casas no eran realmente sitios desvinculados de la esfera pública, como si dijéramos. Eso también, bueno, lo repetimos también en Nueva York con otros casos de estudio y lo desarrollamos en torno a una performance en la que se colocaban los muebles no siguiendo las instrucciones de IKEA, y en el que cada uno de los agentes que formaban parte de la performance desarrollaban, o durante la performance desarrollaban esas acciones, o hacían visibles esas acciones que desde su casa les conectaban con lo político.
Bueno, estas son imágenes de la de Nueva York, por ejemplo, Modi, que desde su casa, por ejemplo, usaba su casa para cortar el pelo, aparte de a vecindario a cambio de otras cosas, ¿no? Realmente ves cómo se establecían una serie de relaciones que hacían muy visibles esas relaciones con lo político. Pensamos, por tanto, que desde la arquitectura es necesario reformular, en cierta manera, el diseño o pensar o establecer una metodología para pensar en el diseño o para pensar en la arquitectura en unos términos que sean más inclusivos con estas cuestiones que hemos visto antes, ¿no? O sea, que hemos tratado. Y lo hemos hecho, lo hemos ordenado en cierta manera, sistematizado a través de lo que llamamos como 3 giros conceptuales para abordar el diseño, para abordar la arquitectura, que tiene mucho que ver precisamente con estos cruces o referencias. El primero es el giro heterogéneo. Y lo que entendemos es que hay que entender, lo que creemos es que hay que entender la arquitectura como una mezcla de elementos que son muy diferentes y muy heterogéneos. En el que no solo, cuando hablamos de arquitectura, no solo estamos hablando de espacio, no solo estamos hablando de muros, sino que también estamos hablando de proyectores, estamos hablando de teléfonos móviles, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de mucha serie de cosas que realmente afectan a la arquitectura, pero realmente construyen la arquitectura, pero no solo con ¿no? las propiedades físicas con las que la tradición tiende a identificar la arquitectura. Pensemos, por ejemplo, la lógica del mando a distancia, ¿no? Como un mando a distancia es un dispositivo que regula, en cierta manera, mucho las discusiones que tenemos en casa, ¿no? De empoderamiento de una parte de algún miembro de la familia con respecto a otros, como a través de un dispositivo se canalizan discusiones y ¿no? Pues ¿quién tiene el poder? ¿Quién enciende la tele? Ahora yo no, yo tú sí. Lo interesante es pensar la arquitectura precisamente en estos términos. También, primero, incluir esta serie de dispositivos como el mando a distancia, porque forman parte del diseño arquitectónico, creemos, y por otro lado, usar también otros dispositivos arquitectónicos para canalizar o hacer visibles precisamente estas disputas, ¿no? o dar garantías como de visibilidad a estas disputas del día a día, cotidianas. Eso es, en cierta manera, con esta idea es con lo que se hizo la Casa Sacerdotal Diocesana de Plasencia, la Reforma, en la que era, bueno, un antiguo seminario, ahora ya bueno, era la reforma de un antiguo seminario que en principio era interesante porque era una arquitectura que, si pensamos, era un poco lo contrario que esta lógica del mando a distancia, pero es una arquitectura pensada para el control, ¿no? Esas habitaciones en las que, ¿no? en cierta manera, está para todos los niños, entonces para que alguien pueda pasar y vigilar, ¿no? Una arquitectura hecha para la vigilancia, aplicando un poco esta lógica del mando a distancia podemos, o del mando a distancia o de incorporación de estos pequeños, de estos dispositivos y de estas lógicas de visibilidad, podemos hacer que, cómo podemos pensar en términos arquitectónicos más contemporáneos. Y lo que hicimos fue generar una serie de dispositivos que facilitaran esas discusiones o que las canalizaran de alguna manera, ¿no? Esos bancos móviles a la entrada de la capilla que en cierta manera, en función de lo que estuviera pasando, tenían que mover de forma que se tenían que poner de acuerdo unos y otros para ver dónde se ponían. Bueno, y otra serie de dispositivos así que, bueno, en realidad era una suma de muchos de ellos que completaban lo que es la reforma. Igual se va a ver más claro, yo creo, como ejemplo en los jardines, que todos los huertos, que en lugar de asignar a cada usuario un huerto, lo que se hacían era definir unos números y eran ellos los que tenían que, a través de discusiones y y a través del tiempo, decidir sus límites, en realidad. Esto es muy interesante porque no todo el mundo se asignan los huertos, pero no todo el mundo quiere un huerto. Hay gente que no le interesaba o gente que veía mejor plantar una cosa al lado de otra o que no lo veía bien, entonces uno que prefería hacerse cargo. Entonces, a través de los números y de este, como si dijéramos, programa de creación de asignación de los huertos, pues así ¿no? Pues lo discutían, se iban creando y los límites los definían ellos. De forma, lo que también nos interesa a través de estos dispositivos y de esta concepción, o de esta manera de pensar en el diseño, es que se está, en cierta manera, visibilizando o haciendo visible las discusiones, las disputas de las cosas, ¿no? Las diferentes voces. La arquitectura no es una cuestión autoritaria que se impone, sino que es algo que evidentemente se tiene que discutir, ¿no? No creemos que exista, o sea, si tuviéramos, por ejemplo, que sacar una foto fija no creemos que exista una foto fija en la arquitectura, lo primero, porque no es algo que le dice una cosa que ya está y se queda, sino que es algo que se reapropia, se recircula, hay cosas que funcionan como pensaba que iban a funcionar, otras que no, evidentemente es en el uso donde se dirime un poco todo, pero si tuviéramos que buscar una foto fija, no sería esta, desde luego,
aunque nos encanta, pero no sería esta en la que dos entidades, si dijéramos, de orígenes muy diferentes acaban finalmente sin ningún tipo de problema, ¿no? Digamos un final feliz y pacificado. No sería, hablando en términos igual arquitectónicos, un render feliz en el que todo el mundo es estupendo y todo así, sino sería más un poco esto, esta imagen es como de Plasencia, en la que uno está discutiendo, uno está contento, otro no está contento porque su huerto precisamente le parece pequeño, total. Realmente una foto viva en la que las cuestiones se van creando, o sea, se van construyendo, ¿no? a medida que se van haciendo. Y todo eso, desde luego, apoyado, ¿no? por el diseño arquitectónico inclusivo con esta perspectiva de los pequeños, ¿no? de estos dispositivos o incluyendo como todos los agentes que entran en el concepto de arquitectura. Lo heterogéneo también, aplicando esta idea de este giro metodológico heterogéneo, cómo incluir, por ejemplo, ecosistemas dentro del propio diseño, ¿no? Eso es lo que hicimos en la casa de Neverland. Bueno, se ve un poco mal las diapositivas, un poco blancas, ahora veréis igual imágenes que van a ver mejor. Cómo incorporando, por ejemplo, en el diseño, parte de un ecosistema que había que mantener, ¿no? Y eso es lo que hicimos en, voy a pasar ya directamente a las fotos, en la casa Neverland, en Ibiza, en la que la naturaleza precisamente obligaba, vamos, el propio, no, más que la naturaleza, el propio ecosistema que existía allí, obligaba en cierta manera o nos parecía que debía obligar en cierta manera a definir la casa en diálogo con ello, ¿no? O sea, no solo incorporándola en partes del diseño, en el que también luego, bueno, el proyecto tiene un poco más de desarrollo, pero tampoco por tampoco estar aquí eternamente, en el que también luego entraba en contacto con, esta casa está en la isla de Ibiza, por tanto con determinadas visiones hedonistas, ¿no? Pues del disfrute y todo, determinadas narrativas. Es decir, parte del material de la arquitectura, en este caso, eso, como decía, no son solo las paredes y los muros que conforman espacios, sino también las narrativas en las que nos insertamos, el ecosistema en el que nos insertamos, ¿no? Y cómo se dialoga, en cierta manera, con todos estos parámetros. El siguiente giro metodológico un poco que aplicamos a la hora de trabajar los proyectos es lo que llamamos el giro transescalar. Esto nos parece muy interesante porque la tradición, en cierta manera, dice que el diseño industrial está separado, es un territorio independiente del diseño arquitectónico, trabajan en una escala diferente, entonces se separan. El diseño arquitectónico también es diferente y trabaja en otra escala que el diseño urbano diferente que el planeamiento urbano y el planeamiento urbano diferente que el planeamiento regional, ¿no? Y todo esto separado en diferentes categorías que en cierta manera como no interactúan. Lo que nosotros creemos es que desde la arquitectura opera a todos los niveles al mismo tiempo, simultáneamente. Y todas esas escalas nos afectan en el día a día, nos afectan al mismo tiempo, ¿no? De forma que no es posible pensar en el diseño, o creemos que no es muy interesante pensar simplemente en el diseño industrial aislado del planeamiento urbano, porque en el fondo todo forma parte, la manera en que usamos y nos apropiamos de ello forma parte de lo mismo. Con esta lógica, por ejemplo, hicimos escarabos, que igual no sé si conocéis aquí, bueno, están en Matadero, en Madrid, son dos dispositivos que hicimos, dispositivos en principio de sombreamiento que hicimos en Matadero, Madrid, que servían en cierta manera para también hacer visibles como estas conexiones transescalares y sobre todo para dar voz a determinadas agencias que en otras ocasiones pues no son tan visibles. De hecho, bueno, hablábamos de instituciones culturales, en este caso habíamos hecho como un plan, si vemos un plano de cómo en la Comunidad de Madrid están alineadas las instituciones, digamos, culturales oficiales, casi como en un eje, ¿no? Pero lo que también habíamos visto es cómo en Madrid también hay una serie de asociaciones locales, de centros culturales a muy diversa escala que operan también en la comunidad, ¿no? Entonces se trataba en estos dispositivos a través de los escarabos de cómo dar visibilidad o dar voz precisamente a todas estas cuestiones. Lo hicimos a través de estos dos dispositivos de sombreamiento para la terraza Matadero. Bueno, estarán las pruebas así, son los Scarabox, en el que, en cierta manera, reciclando o reutilizando instalaciones agrarias que bueno, están en uso solo para determinadas actividades agrarias, como podíamos usar eso para dar voz a esas múltiples voces, ¿no? que trabajan en muchas escalas en la comunidad.
Y esto fue lo que hicimos, bueno, en los escarabos, que era como equipar esas infraestructuras agrarias con elementos que permitían eso, agrupar a gente o la creación de eventos de muy diverso tipo, y todo ello alineado, ¿no?, en este eje de instituciones culturales, dado que Matadero, que habíamos visto al principio, que Matadero está en cierta manera inserto como en ellos, ¿no? De forma eso, que se desarrollaban como muchas actividades bajo estos dispositivos. Lo que nos interesa también es un poco la foto fija, o sea, no foto fija, pero si tuviéramos que sacar también una imagen de los escarabajos, también sería esta, como congrega gente muy diferente, ¿no?, desde gente que va a Matadero porque le parece una institución cultural interesante, hasta, en este caso, como iba de la actuación de este momento, era de coplas, pues como gente que era amante de la copla, que igual era un público que generalmente no iba a Matadero, pues acaba asistiendo allí, y todo eso como puede ser favorecido a través de un dispositivo arquitectónico, ¿no? Ups. Las diferentes escalas también que trabajan, por ejemplo, o sea, que trabajan simultáneamente y al mismo tiempo, como en la Tupper Home, que era en realidad era un sistema de, bueno, esta la primera, bueno, como parte del prototipo, un sistema de reformas en el que también, no sé, me estoy equivocando en el que a través de la implementación, en cierta manera, del conocimiento, a través de construcción a través de materiales sencillos, como poco a poco va creciendo y cómo en realidad cuando estamos en esa transmisión del conocimiento, lo que estamos agrupando al mismo tiempo son muchas escalas y no solo la propia, como si dejábamos, ¿no?, de la vivienda, en este caso, que era lo que se había hecho. O un ejemplo muy claro también, los Skin Gardens, esta serie de joyas ecotransparentes que hicimos para el Festival BAC en Barcelona, en el que quedaba precisamente muy patente esta idea de la transescalaridad, ¿no?, de la manera en que quedan conectadas las diferentes escalas. Eran joyas que son joyas que representan, en cierta manera, los paisajes que se activan cuando aplicas sobre la cara, sobre el cuerpo, determinadas cremas, lociones. Es decir, al aplicarnos como una crema, en realidad estamos activando una serie de paisajes, y se ha hecho con determinados aceites, se han creado con elementos que encuentra la naturaleza, igual en paisajes muy distantes, en realidad estás activando esos paisajes. Quiero decir, estás haciendo uso de ellos, ¿no? Entonces, lo que las joyas hacían era, los usuarios las ponen en el momento en el que el día que me doy la crema que activa los paisajes de, yo qué sé, de centeno de algún sitio, pues entonces te pones la joya y de alguna manera haces visible que en realidad estás conectando esos paisajes, ¿no?, simplemente por el hecho de haberte dado una determinada crema que tenía ese componente, ¿no? De forma que hacían visible precisamente esta idea de esta idea transescalar. Y el último, y ya con esto ya acabo, lo que nos parece también muy interesante, como todas estas cuestiones que afectan a la arquitectura en realidad se ven en el momento en el que hablamos de eso, que la arquitectura está compuesta de múltiples elementos muy heterogéneos que son transescalares al mismo tiempo, pero lo interesante es que solo se pueden analizar en el momento en que son performados, en el momento en que se realizan. Si no, no tiene ningún sentido, porque es en la propia performatividad donde es posible ver esas conexiones, ¿no? Y eso lo habíamos visto muy claro estudiando, por ejemplo, diversos casos de domesticidades o de urbanismos. Un poco rápido, por ejemplo, uno que formaba parte como de una investigación que habíamos hecho sobre modos de vida contemporáneos, en el que, por ejemplo, habíamos estudiado diversas realidades domésticas. En este caso es lo que conocemos como una casa patera, y cuando estudiamos ese ejemplo, no solo las paredes que lo encierran, sino veamos cuál es todo el urbanismo que lo encierra. Y entonces lo estudiamos detenidamente. Un ejemplo muy rápido de cómo funciona. En este caso era de una comunidad, estaba habitada por una comunidad mauride que tiene es una rama del Islam sufí que tiene su ciudad de origen en Touba. Entonces, generalmente son hogares transnacionales, es decir, que viven en capitales. En este caso la casa estaba en Madrid, en el que, bueno, se trasladan a la capital, pues varones de generalmente entre 20 y 35 años, que pueden sacar rendimiento y para así mandar dinero a su ciudad de origen. Como decía, la manera de entenderlo es ver en el modo en el que se performa, para ver precisamente todas estas implicaciones heterogéneas, interescalares, ¿no?, que tiene la arquitectura. Entonces, como decía, son estos varones transnacionales los que la habitan,
pero veamos cómo se pone en marcha para ver precisamente las implicaciones, ¿no? Cuando viene, y esto se ve muy fácil cuando va a llegar un nuevo miembro. Lo que pasa cuando va a llegar un nuevo miembro es que desde la ciudad de origen, de Touba, generalmente, bueno, el grupo de mujeres o generalmente la abuela hace una llamada a alguien que ya está en la ciudad, en la capital, para avisar que va a llegar un nuevo miembro. En realidad hace una llamada por teléfono móvil, pero como es muy caro por la tarifa, cuelga la llamada, se va a un locutorio de la ciudad y desde ahí realiza la llamada. Entonces ya le informa que va a llegar un nuevo miembro y cómo tiene que ir. El nuevo miembro, una vez que llega a la ciudad, no puede usarlo, por ejemplo, o sea, le dar las coordenadas a donde tiene que llegar, pero no puede ir en dispositivos vigilados, por ejemplo, como el metro, tiene que ir andando, y va a lugares de encuentro, pues o bares o locutorios, en el que va a encontrar gente que ya hable su idioma, que le va a poner ya en contacto con gente que está en la ciudad y con otras personas, y ya entonces van a poder hacer uso de todas un poco las infraestructuras que tienen repartidas a lo largo de la ciudad, como pueden ser las mezquitas que están en pisos bueno, con el resto en cierta manera, de la comunidad. Como vemos, algo que performando es realmente, cuando vemos la manera en que es performada es cuando nos damos cuenta de todas las implicaciones que tiene eso, transescalares, trans del diseño, es decir, el diseño del dispositivo móvil es tan importante como el resto de usos, como si dijéramos, dispositivos que intervienen en la creación de este urbanismo, ¿no? No solo cuando estamos hablando de esta casa, no solo estamos hablando de esta casa, sino de todos los dispositivos en la ciudad también que conecta, incluso transescalarmente, ¿no? Cómo se conectan una y otra. Todas estas ideas tienen que ver con la manera en la que abordamos precisamente la arquitectura y la tecnología. Entendemos, y la relación entre eso, arquitectura, o sea, entre tecnología y arquitectura, cuando hablamos de arquitectura, no como unas agencias independientes o separadas, sino hablamos de tecnosociedades, es decir, que nos construimos en cierta manera en el roce precisamente entre tecnología y el uso social o el contexto social que hacemos. O también hablar en términos de, no hablamos en términos de la tecnología no es neutra, no es algo neutro que se pueda usar, pero tampoco es algo que nos determine 100% la manera en que utilizamos la tecnología, sino que lo que hablamos es un poco de agendas compartidas, ¿no? En el roce entre lo que la tecnología nos permite hacer y los usos, reapropiaciones que se hacen de ella. De forma que esto sería un poco la manera en que tenemos, bueno, pues de describir los urbanismos. Como hemos visto, que hemos visto de la comunidad Mouride, en realidad se podría aplicar al urbanismo que cualquiera de nosotros hacemos en nuestro día a día. Y solo es posible verlo, todas esas implicaciones solo es posible verlo de la manera en que lo conectamos con el resto. Bueno, y eso es todo.